presente. Buenos días, doctor Roberto Vidal. Soy el profesor José Leví Díaz Leiva y hoy tengo la fortuna de conducir el tercer día de desarrollo del segundo coloquio internacional de Historia y Filosofía de la Matemática. Evento académico organizado por los docentes de la Universidad de Magallanes, Pedro Ruiz Gallo y Universidad Nacional de Trujillo, mediante el proyecto de resolución de responsabilidad social de la Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo es una ciudad peruana del Departamento de la Libertad del Perú. Es la tercera ciudad más poblada del país con 1.034.300 habitantes en el año 2023. Está localizada en la costa norte del Perú, en el margen derecho del río Moche, en el valle de Moche. Trujillo es considerada la ciudad de la marinera, que es un baile típico peruano. Damos entonces inicio con el coloquio, con la participación del doctor Roberto Vidal Cortés. El doctor es director del posgrado de la Facultad de Educación, doctor de Ciencia de la Educación en el área didáctica de la matemática y de las ciencias experimentales de la Pontífica Universidad Católica de Chile, magíster en la enseñanza de las ciencias, mención didáctica de la matemática de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en Educación Matemática en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, profesor de Matemática e Informática Educativa en la Universidad Metropolitana de la Ciudad de Educación, de la Ciencia de la Educación. Las áreas de interés es en didáctica de la matemática, historia, epistemología y filosofía de la matemática. Y en particular en didáctica de la matemática está interesado en la geometría y su didáctica. Entonces voy a dejar en ustedes con el tema una propuesta para introducir el número i a través de su historia, un ejemplo en la articulación entre el álgebra y la geometría. Dejo pues a ustedes, doctor Roberto, bienvenido, y está las páginas a su disposición. Muchas gracias, muy amable por esta posibilidad de poder compartir, ¿no es cierto?, con todos ustedes esta mirada que hemos venido trabajando ya hace algún tiempo. Agradezco especialmente a Steven, ¿no es cierto?, con quien conversamos ya inicialmente acerca de esta posibilidad. Y bueno, de estar en este segundo coloquio internacional de Historia y Filosofía de la Matemática, que sin duda es un gran evento para un tema que es muy necesario de poder debatir, de poder conversar al respecto, y sobre todo mirándolo, digamos, desde la perspectiva en la cual reflejo mi interés, ¿no? Lo transparente, que tiene que ver con la incorporación de la historia y la filosofía de la matemática en la formación del profesorado. En esa línea va a ir, digamos, lo que pretendo mostrar hoy con esta propuesta, que vamos a verla, ¿no es cierto?, ya en la segunda parte, digamos, de la exposición, que trata, ¿no es cierto?, de una mirada histórica para ver cómo encontramos elementos allí que nos permitan entonces hacer una introducción constructivista en ese ambiente, en ese paradigma constructivista de este número, ¿no es cierto?, inicial, que después da origen, ¿verdad?, al campo de los números complejos, y que permite entonces tener ahí o ligar una relación entre álgebra y geometría que lamentablemente a veces uno observa en ciertas prácticas, ¿no es cierto?, de enseñanza, que efectivamente el álgebra y la geometría a veces aparecen como muy divorciadas. Por lo tanto, existe una necesidad ahí al respecto. Bueno, vamos a comenzar con estas imágenes, este bloque de imágenes, en las cuales hoy en día estamos, ¿no es cierto?, bombardeados diariamente por información. De hecho, se conoce nuestra era, ¿no es cierto?, como la sociedad del conocimiento. Pero ese bombardeo de información que nos viene por el gran avance que ha tenido la tecnología. Y ese avance que hoy en día incluso parece ser amenazante, como en algunos casos, ¿no es cierto?, como ocurre con las últimas noticias que hay acerca del famoso GPT-Chat, o más allá con las herramientas más bien de inteligencia artificial, donde esta es una de las más conocidas y más revolucionarias últimamente, pero que tiene ya sus competidores y que tenemos que estar preparados para que más adelante esto ya esté como parte de nuestro diario vivir.
Efectivamente, toda esta información que ha sucedido acá, o sea, toda la información que nos llega, no es un tema nuevo. Esto de la inteligencia artificial ya lleva bastante tiempo. En efecto, el mismo escándalo que hoy en día, ¿no es cierto?, y que más bien comunicacional se ha desarrollado, ¿no es cierto?, en torno a la inteligencia artificial y esta herramienta de GPT-Chat, apareció la misma discusión cuando apareció la calculadora o cuando aparecieron los computadores. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar, ¿no es cierto?, en el caso de la enseñanza de las matemáticas? ¿Qué va a pasar entonces con la enseñanza de la multiplicación, de la adición, de las operaciones elementales, por ejemplo? Hoy en día los celulares, ¿no es cierto?, todos los celulares, desde el más simple, traen, ¿no es cierto?, calculadora, en efecto. Mañana. Por tanto, entonces hay un efecto, ¿verdad?, en la cual uno dice, bueno, ya prácticamente la calculadora también quedó atrás, porque los celulares ya tienen calculadora, incluso algunos tienen calculadoras de tipo científica. Entonces uno podría decir, bueno, hay aplicaciones que se pueden utilizar en el mismo celular. El mismo GeoGebra, por ejemplo, que es muy conocido y de acceso gratuito, también tiene una app para trabajar desde, ¿no es cierto?, estos aparatos electrónicos. Por lo tanto, bueno, en suma, lo que quiero llamar la atención es que estamos viviendo una revolución digital que claramente esa revolución, ¿cierto?, nos depara no solamente una mirada actual de cómo estamos, ¿no?, una mirada futurista, decir, bueno, ¿y qué va a pasar próximamente en proyección? Sino que también nos llama la atención sobre el proceso de cómo podemos entonces nosotros estar mejor preparados para ese futuro, para poder vivir este presente que nos depara, ¿verdad? Eh, este bombardeo de información, que nos trae este bombardeo de información, y qué mejor que mirar entonces a lo que hemos vivido, a lo que ha sucedido, mirar a la historia. Y en ese ámbito, ¿verdad? ¿Por qué no mirar las aulas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa mirada de las aulas, recordemos las aulas antiguas, ¿verdad? Estas aulas que ya no encontramos prácticamente en ningún lugar. Estas aulas donde hay, ¿no es cierto?, pupitres, ¿no es cierto?, bancos de estudiantes que son fijos, ¿no?, pegados incluso muchas veces al suelo, no había posibilidad de moverse, muy rígidos, por cierto. También ese gran como escenario, ¿no?, que disponía quien enseña, una profesora, un profesor, ¿verdad? Y por lo tanto, en esta mirada, ¿no es cierto?, muy, digamos, teoricista también que había de la enseñanza, en la cual quien enseña es quien tiene la verdad de las cosas y los demás, ¿verdad?, de digamos, relación muy pasiva entre estudiante y profesor. Los estudiantes entonces reciben la información que entrega quien enseña, ¿no? Y entonces, muy distinto a lo que esperaríamos hoy en día, donde nuestras aulas, ¿verdad?, se han llenado de tablets, se han llenado de computadores, ¿verdad? Poco a poco esto ha ido, ¿verdad? Y obviamente esto va a continuar así. Y donde entonces tenemos ahí un gran desafío, porque efectivamente aquí aparece el paradigma constructivista fuertemente. Aparecen, ¿no es cierto?, todas estas estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, o aprendizaje basado en problemas, o los juegos de roles, el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, ¿verdad? La importancia de trabajar en equipo, en suma, bueno, etc. Y por tanto, entonces, ahora con bancos que se pueden mover, que se pueden, ¿no es cierto?, colocar en otra disposición. Entonces, estamos frente a un cambio en la cual uno dice, bueno, si miramos el pasado, creo que sería interesante ver por qué tenemos esta mochila histórica, este peso histórico, esta historicidad, finalmente, para poder decir, bueno, ¿cómo entonces nos podemos liberar de estas cadenas históricas, de alguna manera, para dar paso entonces a este necesario cambio para una educación matemática del siglo XXI? Por lo tanto, la historia, lo que les quiero mostrar acá, digamos así como preámbulo, ¿verdad?, antes de entrar al tema que nos convoca, es poder encontrar algunos elementos. No pretendo con esto ser ni absolutista ni decir que esto es, digamos, lo que explica finalmente un conjunto de fenómenos que hay alrededor de lo que estoy señalando, sino que más bien poder, ¿no es cierto?, dar algunos elementos que debiesen estar también en la formación inicial del profesorado a propósito de la historia, ¿no?, y de la importancia de la historia de la matemática en el campo de la educación matemática, que también es un tema
que nos convoca a todos que estamos por alguna razón en este coloquio. Entonces, ¿cómo se entiende históricamente la enseñanza? La tradición, ¿no es cierto?, ha hecho igualar dos palabras, la enseñanza y la instrucción. Te voy a instruir matemáticamente, ¿no? En nuestro caso, como profesores de matemáticas, diríamos, bueno, nosotros instruimos. Y ahí vienen muchas cosas, ¿no es cierto?, que vienen de alguna parte, ¿no? Vamos a tratar de desentrañar algunas de esas cosas para que entendamos entonces la lógica que al final voy a proponer, ¿verdad?, respecto a, y también decir en esa propuesta acerca de cómo introducir la unidad imaginaria, es una propuesta como ejemplo, quiero decir, ¿no? No es algo que esté, digamos, completamente ni probado, ¿verdad? No, sino que a lo que nos referimos es una propuesta que lo que tiene como propuesta es el cómo ir al campo de la historia, cómo ir a la historia de la matemática para encontrar elementos que nos permitan entrar en la construcción del conocimiento. Porque mirar la historia es mirar, ¿no es cierto?, también cómo se ha construido lo que hoy tenemos. En ese sentido, ¿no es cierto?, cómo se entiende la enseñanza también tiene eso histórico. En Didáctica Magna, que fue uno de los primeros libros donde apareció la palabra didáctica, a propósito, para quienes nos dedicamos a aquello, aparece en un sentido, ¿no es cierto?, algo instrumental, en el cual uno dice, bueno, se entiende acá, que es de Jan Comenius, un escrito del siglo XVII, en el cual aparece algo así como cuáles serían, ¿no es cierto?, las sugerencias, lo voy a decir de esa manera, para que, ¿no es cierto?, tengamos un buen profesor, ¿no? Y por lo tanto ahí aparece la importancia del clima de la clase, la importancia, ¿no es cierto?, del conocimiento, digamos, más bien del contexto, ¿verdad?, pero en torno a dar espacio, ¿no es cierto?, de lúdicos también para la enseñanza, ¿verdad? Y aparece sobre todo algo que quiero subrayar en esta parte, que es la instauración de un método para enseñar cualquier disciplina. En este libro encontramos entonces ese discurso, ¿no?, de Comenius, que es el discurso de, bueno, así como hay un método, ¿no es cierto?, para hacer ciertas cosas, habrá un método también para enseñar. Eso es un poco la idea en grueso, no voy a entrar más en detalle aquí, ¿no? Pero entonces se entiende de la búsqueda de un método. Ahora, esto también obedece a una época y hay que entenderlo así, en la cual se pretendía, por el lado, por ejemplo, de las ciencias naturales, se pretendía entonces encontrar las leyes que rigen el universo. De hecho, hay libros con ese nombre, ¿no? Las leyes que rigen el universo. Bueno, entonces pareciera ser que hay un método para, ¿no? Ahí el método científico, por ejemplo, que aparece, ¿no es cierto?, fuertemente, y que después los positivistas con el Círculo de Viena defenderían, ¿no es cierto?, de manera muy fuerte. Pero que efectivamente uno se pregunta hoy en día, ya a la vuelta de todas estas discusiones epistemológicas, finalmente uno encuentra de que no hay un único método, sino que hay varios, esta verdad a disposición, y por lo tanto eso es lo rico que nos trae, ¿no es cierto?, esta mirada constructivista que hoy día tenemos. Es decir, nos podemos aproximar de distinta manera, con distintos usos, ¿verdad?, pero siempre promoviendo aprendizajes que puedan ser construidos por los estudiantes. Entonces pasamos de una noción de enseñanza, de buscar un método, una forma única, de que todos compartamos lo mismo para poder enseñar, a, ¿no es cierto?, lo que es la diversidad de métodos, la diversidad, ¿no es cierto?, de posibilidades de enseñanza, pero siempre con una misma finalidad, que es mejorar la calidad de los aprendizajes, ¿no es cierto?, en nuestro caso en matemáticas. Entonces, ¿de dónde provienen estas convicciones sobre la enseñanza? Uno se podrá preguntar. Si uno mira los documentos y los vestigios que tenemos más antiguos, de los cuales, ¿no es cierto?, hemos aprendido y se ha, digamos, mantenido lo que hoy conocemos de las matemáticas, están, ¿no es cierto?, por ejemplo, las famosas tablillas babilónicas, ¿no?, que datan ya de hace prácticamente 4000 años casi, ¿no? Entonces, donde aparecen, por ejemplo, conocimientos de este tipo, como las ternas pitagóricas. Pero también tenemos, ¿no es cierto?, el aporte de los egipcios a través de los papiros, el famoso papiro de Rin, por ejemplo, que también datan, fíjense ustedes ahí, ¿no es cierto?, del 1650, por ahí es un registro más o menos, ¿no es cierto?, de la época.
y que contiene problemas, ¿no es cierto? Y efectivamente uno si mira cuál es la estructura de estas obras, es la estructura que efectivamente uno está más acostumbrado a la enseñanza. Esta es una colección, el caso de los papiros, es una colección de 87 problemas matemáticos resueltos. Entonces, para poder aprender matemática en esa época, uno aprendía de algo que estaba resuelto, ¿sí? Los elementos de Euclides, esta gran obra que hace la gran diferencia para muchos, ¿no es cierto?, de el gran paso de una matemática, ¿no es cierto?, experimental o precientífica a una matemática científica, a través del sentido deductivista que le da, ¿no es cierto?, esta gran armazón, ¿no es cierto?, de razonamiento deductivo que coloca Euclides en esta tremenda obra del 300 a.C., aparece también una forma en la cual primero, ¿no es cierto?, aparecen, ¿no es cierto?, definiciones, conceptos, ¿verdad? Aparecen los teoremas y sus demostraciones. Y en esa organización deductivista, lo que se pretende finalmente es dejar un legado que comunique. Y ese legado que comunique se utilizó para fines educativos por los 2000 años. Entonces, es claramente un libro que da un peso, porque todas estas obras dan un poco la idea de, bueno, cómo comunicar, pero también cómo enseñar. Eran los elementos que estaban para la enseñanza. Sin ir más lejos, por ejemplo, hay otras obras, en el mismo Principia Matemática de Newton, por ejemplo, tiene la misma estructura. Si uno observa estos libros de los grandes, ¿no es cierto?, matemáticos y también científicos, uno observa de que los elementos dio como el punto de partida, es decir, mire, así se tiene que escribir una obra para que sea, ¿no es cierto?, comunicada, ¿no es cierto?, y difundida. Entonces, este es el carácter de ese peso histórico que tenemos respecto a la instrucción, ¿no?, de cómo se enseña a través, ¿no es cierto?, de, cuando hablo de instrucción estoy hablando de esta idea, ¿no es cierto?, de que el profesor entrega contenido y el estudiante recibe ese contenido, ¿no? Una suerte, hoy día diríamos, ¿no es cierto?, de profesores como deliveries de conocimiento, ¿no? Son quienes entregan, ¿no? Y así aparece, ¿no es cierto?, con una serie de libros posteriores, por ejemplo, el Tratado de los 9 capítulos del arte matemático de Louis Hughes, ¿no es cierto?, que es la obra oriental, ¿cierto?, que también permite observar que hay conocimientos como el teorema de Pitágoras, que también estaban, ¿no es cierto?, no solamente en Occidente, sino también trabajados en Oriente, paralelamente. La aritmética de Diofanto, también un libro, ¿no es cierto?, que muestra cómo resolver ciertos problemas particulares. Fíjense ustedes cómo todas estas obras tienen algo en común. Eso es lo que quiero mostrar en definitiva, ¿no? Y estoy mostrando solo algunas, obviamente, ¿no? El de Mohamed Musa al-Khwarizmi, el famoso libro que da origen a la palabra álgebra, el Al-Hab, ¿no es cierto?, al-Mukabala. En este libro aparece, ¿no es cierto?, las formas en las cuales Al-Khwarizmi propone resolver ecuaciones, ¿no es cierto?, de segundo grado con distintas formas. En ese tiempo se clasificaban por formas, ¿no es cierto?, de las ecuaciones. Por lo tanto, también aparece allí algo interesante de decir, bueno, hay una instrucción detrás. Sigo insistiendo en ese tema. Entonces, estamos frente a un modo de mirar el acto de enseñar, siempre desde quien sabe más a quien sabe menos, pero en una estructura en la cual el que sabe menos está absorbiendo información que es entregada, que es dada por quien sabe más. En el fondo, en esa línea. Bueno, hay un montón de otros libros más, ¿no es cierto? La famosa Die Cause, ¿no es cierto? El arte cósico, es el primer libro alemán reconocido, digamos, en el cual aparece los rudimentos del álgebra, y que utiliza letras, donde aparece también por primera vez el símbolo de raíz cuadrada. Uno lo encuentra en esa obra alemana de Christoph Rudolph. Después tenemos el Tratado de Álgebra, si seguimos avanzando en el tiempo. Este sí que es un libro muy interesante,
porque en 1770, ¿no es cierto?, aparece este libro del gran Leonard Euler, y que es considerado como el primer libro de texto del álgebra, ¿no? Uno podría decir, mira, este es el primer libro con la cual, ¿no es cierto?, hubo un cambio de los libros, de los textos anteriores, porque aquí ya hay un álgebra, ¿no es cierto?, organizada para la enseñanza en términos, ¿no es cierto?, de lo que son los libros más actuales. Incluso muchos libros que se utilizaron en el siglo XX tienen este sello que le pone Euler acá, ¿no? En la famosa álgebra, partiendo del significado de las letras, luego, ¿no es cierto?, de los términos semejantes, pasando por los polinomios, etcétera, ¿no? Entonces, ese orden, esa progresión, quiero decir, es algo que aparece ya desde el tratado de álgebra en este sentido, ¿no? Los libros anteriores más bien se ocupaban de la resolución de ecuaciones, ¿no? Ese es el tono del álgebra clásica. El álgebra, ¿no es cierto?, escolar hoy en día, organizado como un poco lo conocemos, viene desde este gran libro de Euler, ¿no? Y libros como algunos, por ejemplo, aquí voy a mostrar un par de libros que se han utilizado en Chile, pero luego voy a mostrar algo más al respecto. Estos son libros muy antiguos, de ediciones de 1912, ¿verdad? De ahí en adelante, donde por lo menos en la primera mitad y parte, yo diría los tres primeros cuartos, en realidad, del siglo XX, estos libros fueron muy fuertes, ¿no es cierto?, en su uso en la matemática escolar, en la enseñanza del álgebra, en particular en la enseñanza secundaria. Y estos, a su vez, toman una estructura de otro libro que también probablemente tenía alguna mirada previa con el de Euler, que es el famoso Álgebra Elemental de Holland Knight, un libro editado, ¿no es cierto?, a finales del siglo XIX, 1897 creo que es la primera edición de ese libro, y que existe hasta la fecha. Es quizá un poco hay que rebuscado, porque ya obviamente es probable que no se edite, pero sí hay versiones de los años 60, de los años 70 del siglo pasado, y que se utilizó bastante en América Latina incluso. Y este sí que es un libro muy famoso a nivel de América Latina, que es el Álgebra Baldor, ¿verdad?, que tiene estas carátulas distintas, ¿verdad? Una portada de la derecha, ¿no es cierto? Ahí aparece esa trilogía de Baldor con su libro de álgebra, de aritmética, de geometría. Y a la izquierda una versión nueva, ¿no es cierto?, renovada, donde incluso aparece un profesor de corbata, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Que pretende, digamos, dar una mirada más remozada a una obra que es de 1941, su primera, ¿no es cierto?, edición. Entonces, acá también aparece, si uno abre cualquiera de estos libros, aparece algo que es interesante. La enseñanza del álgebra, a propósito que nos vamos aproximando a nuestro tema, la enseñanza del álgebra aparece de un modo tecnicista. Esto es basado, ¿no es cierto?, en la enseñanza de técnicas, ¿no?, para resolver más bien ejercicios más que problemas, ¿no? Recordemos que aquí estamos hablando de un paradigma en el cual la resolución de problemas aparece como secundaria, ¿no?, donde lo primario es resolver ejercicios, donde lo primario es, ¿no es cierto?, el poder resolver incluso muchos ejercicios. De hecho, ese es el campo en el cual se mueve este tipo de obras que he mostrado acá, donde uno puede encontrar una gran cantidad, ¿no es cierto?, de ejercicios para resolver, ¿no es cierto?, para soltar la mano, digamos así, y donde finalmente aparecen algunos problemas, ¿no es cierto?, e incluso ahí con la mirada de qué problema es el raw problem, que le llaman, ¿no es cierto?, digamos los norteamericanos, que es la idea del problema de palabras o de situación, ¿no? Pero eso aparece como segundo ítem, como parte final, ¿no? Porque primero está la idea, en esta idea de enseñanza, está primero la idea de que tenemos que saber la teoría y después tenemos que aplicarla. Es así como aparecen entonces algunos capítulos del libro, incluso le llaman aplicación de, ¿no? Apliquemos la matemática. Entonces, primero está la idea, ¿no es cierto?, de la teoría, primero tengo que saber la teoría, ¿no?, que no se construye, sino que simplemente se imita a través de la técnica. Y entonces luego aparece el aplique, ¿no?, en la resolución de problemas lo que usted sabe. Esa es la lógica, ¿verdad?, que la gran mayoría, ¿no es cierto?, probablemente de quienes estamos acá,
hemos sido educados en el campo de la matemática. Y por tanto, el gran desafío que tenemos es, bueno, ¿cómo ser constructivistas si con nosotros no lo han sido? Esa es una reflexión interesante de tener en cuenta, ¿verdad? Y decir, bueno, es que efectivamente hay un desarrollo, ¿no es cierto?, de la noción de cómo se enseñan las matemáticas, que pesa históricamente y ha pesado por siglos. Esto es lo que, si ustedes se dan cuenta, lo que quiero evidenciar a través de estas obras, ¿no es cierto?, que he mostrado hasta acá. Y por tanto, ¿cómo entonces se entiende, por ejemplo, cuando uno dice resolución de problemas, cómo se entiende la noción de problema? En distintos paradigmas, en distintas épocas, ¿verdad? Pero donde lo tradicional, ¿no es cierto?, lo más clásico, es esta mirada de la enseñanza como una entrega de contenido y no como una construcción. Por tanto, entonces, ¿cómo avanzar a aquello? Bueno, la historia y la filosofía, las matemáticas, por cierto, son dos elementos, ¿verdad?, que voy a decir irreductibles entre sí, porque esa es la postura, por lo menos, que nosotros venimos trabajando hace un buen tiempo ya, en el sentido de que se entiende que historia y filosofía, ¿no es cierto?, van de la mano. Y nos van a permitir en esta mirada, entonces, para la formación del profesorado, hacer este necesario cambio, ¿no es cierto?, de chip, ¿verdad?, entre lo que es la entrega, ¿verdad?, y la construcción. En ese sentido, entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué tienen en común, ¿cierto?, una epistemología teoricista y tecnicista en la enseñanza de la matemática? ¿Qué tienen en común, ¿no es cierto?, con con cómo se entiende hoy en día el enseñar la matemática? En realidad debiese ser muy distinto. Y entonces seguimos encontrándonos con videos educativos por ahí, con libros de texto por acá, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial también, a propósito, ¿no?, que bajo la cual hay que tener una mirada, ¿no es cierto?, muy cuidadosa, porque efectivamente, ¿cuál es el escenario que nos está entregando para la enseñanza de las matemáticas, finalmente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no?, al cual los quiero llevar. Por lo tanto, la historia, ¿qué viene a aportar? La historia y la filosofía de las matemáticas, si lo hablamos con un par irreductible. Viene a aportar la curiosidad, el despertar de esa curiosidad dormida, de esa curiosidad, ¿verdad?, que no se le ha permitido, no intencionalmente, ¿no?, sino que por un acto de costumbre, de entender la enseñanza como entrega no ha permitido entonces el desarrollo de la curiosidad, porque todo finalmente resulta impuesto. Curiosidad que viene del latín curiositas, el deseo de saber, que se ha apagado en las escuelas. Y se ha apagado, y con respecto a la matemática, se ha apagado porque parece que todo fuera impuesto o caído del cielo. Porque precisamente no hay interés, parece que son cosas raras las que se enseñan en matemática, ¿no? Fíjense ustedes, solamente para hablar de los números, cuando uno dice números, dice, mira, dame un número, cualquier persona va a decir, bueno, el 8, el 5, va a decir número natural para nuestro lenguaje. Pero difícilmente cuando una persona se le pregunte y se le dice, dime un número, alguna persona va a decir 3 más 2i, a propósito de los números complejos. O va a decir raíz cuadrada de 2. Porque incluso raíz cuadrada de 2 se entiende como algo distinto a un número, no se entiende como un número finalmente, ¿no? Bueno, de esto hay bastante ahí dicho e investigado acerca de estos temas, ¿no?, de lo que los alumnos piensan. Incluso cuando un estudiante dice 1 divídelo en 2, le van a decir esto es 0,5 y no le van a decir es un medio. Difícilmente un estudiante va a decir 1 dividido en 2, un medio. No, va a decir 0,5 porque es lo que le dice la calculadora, a propósito de lo que hablamos hace un rato. Entonces, bueno, parece que los números, a pesar de todos los esfuerzos y que se enseñan los naturales, los enteros, los números racionales, ¿verdad?, los números reales, los números complejos, como sistemas numéricos que están, ¿no es cierto?, en el mundo escolar, pareciera ser que solamente el estatus de número lo tienen los naturales. Y siguen siendo, ¿no es cierto?, los que son considerados como naturales también. ¿Qué pasa entonces con los demás que han estado presentes en la enseñanza? Parece que no logran ser
¿no es cierto?, considerados como tales. Entonces, ¿dónde está ahí el tema, ¿no es cierto?, de la indagación, por ejemplo, ¿no? En todas estas propuestas, ¿no? Se pone, ¿cómo hago a mis alumnos entonces puedan generar conocimiento, puedan construirlo, ¿m? Puedan sentirse atraídos, a propósito de la palabra que ahí aparece atracción, ¿cómo se pueden sentir atraídos por la matemática? Bueno, la atracción tiene mucho que ver con la curiosidad, tiene que ver con la inquietud, tiene que ver con indagar. ¿M? Y eso, obviamente, el interés, ¿no? Despertar el interés. ¿Cómo hacemos eso que es tan difícil? ¿Mm? ¿Hay que hacer juegos en matemáticas solamente? ¿Ah? Porque también hay otras posturas que por ahí, como la misma de Comenius, que decía, bueno, hay que tener, ¿no es cierto?, un ambiente, ¿no es cierto?, muy... Claro, estamos de acuerdo, ¿sí? Lo lúdico sirve, pero ojo, podemos quedarnos quizás solamente en lo lúdico, y ahí tenemos un tema, ¿no? Yo hablo, si ustedes se dan cuenta, yo soy didacta de la matemática, y hablo desde ese vértice, digamos, ¿no? Y entonces pasar de esta idea, ¿no es cierto?, de una enseñanza que es claramente instruccional en el sentido de la entrega, pasar a una enseñanza basada en el cuestionamiento. Esto resulta interesante porque a diario estamos sometidos a situaciones, problemas en nuestra vida diaria. Entonces, cuestionarse acerca de lo que aprendemos, cuestionarnos acerca de la veracidad de lo que encontramos, cuando somos nosotros los que construimos ese conocimiento. Este es el sentir que debiesen tener los estudiantes en ese sentido. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo llegamos a esa idea, a ese cuestionamiento? Bueno, en primer lugar, desaprendiendo rutinas, efectivamente, lo que permite recuperar la curiosidad. Desaprender rutinas. Por ahí, ¿no es cierto?, había corriente, ¿no es cierto?, de pedagógica respecto al aprender a aprender, lo cual, ¿no es cierto?, compartimos plenamente. Pero también el aprender a desaprender algunas cosas también es interesante. Porque en esta lógica del aprendizaje, ¿verdad?, las verdades no son finalmente absolutas, ¿sí? Son relativas a un campo teórico. Y esto es lo que les cuesta mucho entender a los estudiantes cuando se dice, no se puede, ¿no es cierto?, encontrar la raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo, a propósito de nuestro tema de hoy. Y resulta que después sí se puede. O cuando hacemos cada extensión de los sistemas numéricos, entonces hay frases, ¿no es cierto?, un poco absolutistas, no se puede hacer tal cosa, y resulta que más adelante sí se puede hacer. Pero bueno, ¿cómo es eso? Claro, estamos cambiando de universo, digamos, estamos cambiando de mundo. Y entonces es interesante saber que las cosas no se pueden hacer en un aspecto restringido, ¿verdad? Otro sí se puede. Frente a otras que no se van a poder nunca, quizá. Entonces, colocar todo eso en cuestionamiento es interesante. Entonces, las rutinas, ¿no?, tienen mucho que ver en la rutina que tiene una consecuencia. ¿Qué se entiende por aprender? Entonces, se puede pensar que aprender matemática es aprender rutinas. Esa enseñanza, entonces, hay que transformarla para tener otra concepción o formular otro tipo de concepción de aprendizaje también en los estudiantes, ¿no? ¿Para qué? Para que esto tenga un impacto finalmente en la visión de mundo que tenemos. Porque la matemática no está desconectada del mundo. Si bien es una disciplina abstracta, pero que me permite interpretar el mundo y pensar sobre el mundo y sobre las cosas de una forma determinada. Entonces, dos paradigmas pedagógicos que tenemos acá, ¿verdad? En la entrega del contenido versus, ¿no es cierto?, la construcción de conocimientos. El aplicar matemáticas versus el dar sentido a por qué estudiar matemáticas. Al respecto me recordé acá, por si a alguien le interesa, a mí siempre me gusta dar algunos tips, algunas cosas para que las personas puedan profundizar, si es que no lo han visto aún. Hay un libro muy interesante, perdón, hay un libro muy interesante de Morris Kline, que se llama
Matemáticas para estudiantes de humanidades, donde también ahí hay otra lógica que se entendía. Ese libro está escrito en una época en la cual se hablaba de humanidades y de conocimiento científico, como dos cosas totalmente separadas. Hoy en día la enseñanza debiera ser integral, ¿no es cierto? Hay toda una manifestación para el siglo XXI respecto a la necesidad de integrar conocimiento. Por tanto, en este libro de Morris Klein, aparecen unas muy buenas ideas y aproximaciones históricas a propósito, que sirven de mucho para poder entender, y ese es su capítulo 1, que es muy interesante, que les invito a poder leer, que se llama ¿Por qué estudiar matemáticas? El capítulo 1, digamos, de este libro de matemáticas para no matemáticos o matemáticas para estudiantes de humanidades. Tiene los dos nombres, digamos, que ustedes pueden encontrar. También tenemos la dualidad entre dar ejercicios o problematizar, ¿no? Venimos del mundo del dar rutinas, dar ejercicios, de entrenar en matemáticas. La matemática se entrena. Versus, ¿no es cierto?, la idea de cómo problematizo, cómo hago que los estudiantes argumenten, por ejemplo, ¿no? Desarrollen la habilidad de argumentar, que discutan, ¿no? Que lleguen a consensos. Y otro punto interesante es el lugar que tiene el laboratorio de matemáticas, digámoslo así, ¿no es cierto?, o actividades de laboratorio, diríamos de esa manera, que pueden ser utilizadas, ¿no es cierto?, en este paradigma, ¿no es cierto?, más clásico, el laboratorio para verificar versus el laboratorio para construir teoría. Si pensamos en el paradigma clásico, ¿no es cierto?, de primero aprender la teoría y después ir a la práctica, y ir entonces a resolver problemas una vez que ya sé la teoría, estamos en el mundo del laboratorio para verificar. Por ejemplo, el uso de GeoGebra. Uno puede utilizar GeoGebra y decir, bueno, vamos a usar primero, ¿cierto? Vamos a ver la teoría y vamos entonces a ir luego al laboratorio de computación. Vamos a encender todos los computadores, vamos a ponernos ahí a jugar con GeoGebra, ¿verdad? Pero en este juego vamos a ver que funciona efectivamente lo que hemos dicho en clase. Versus la clase que parte con actividades, ¿verdad? Como por ejemplo partir con una actividad una actividad en GeoGebra, por ejemplo, o cualquier otro software similar, con el propósito de que los estudiantes formulen conjeturas, que discuten, que, ¿no es cierto?, que se refuten entre, etcétera, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia y cuesta, y seguramente a todos, ¿no es cierto?, quienes estamos en esa disyuntiva nos costará de una manera más u otra, porque efectivamente nuestra historicidad pesa. Entonces resulta ser mucho más fácil el ser teoricista, ¿m?, y estar en este paradigma más, ¿no es cierto?, habitual, más clásico, más cómodo, más de zona de confort, que el ser constructivista. Ustedes obviamente podrán agregar otras ideas más a esto, ¿no?, de estos versus, a propósito, entre estos dos paradigmas pedagógicos. Y entonces, entrando a la formación del profesorado de matemática, uno se encuentra con un modelo también clásico, ¿m?, que es el modelo del saber pedagógico, el saber matemático, generalmente divorciados, separados, y que se espera entonces que sea el futuro o futura profesor de matemática que, ¿no es cierto?, estos dos campos los pueda, ¿no es cierto?, armonizar, ¿m?, y hacer sinergia entre ellos. Cuando en realidad ha tenido, ¿no es cierto?, una formación totalmente separada de estos dos campos que no se han comunicado, ¿no?, con teorías pedagógicas por un lado, por otro lado aprendiendo la disciplina matemática, pero que no dialogan, ¿no es cierto?, en torno a una pedagogía de la matemática finalmente. Versus un modelo alternativo distinto, que es el modelo, ¿no es cierto?, que ya hace, digamos, unos 20, 30 años ha ido modificándose en distintas instituciones formativas con más o menos, digamos, avances, quiero decir, porque se incorpora una nueva dimensión, que es el del saber didáctico, didáctico disciplinar. Y ahí aparece nuestra didáctica de la matemática como elemento, ¿no es cierto?, fundamental
que permite este diálogo, ¿no es cierto?, entre la formación pedagógica y la formación disciplinar. ¿No? En esta suerte de engranaje que permite entonces que se comunique, ¿verdad?, y se pongan en juego problemáticas que antes no se resolvían en la formación del profesorado. Por ejemplo, acá han habido algunas exposiciones, por ejemplo, la de la regla de los signos, que uno puede decir, bueno, miremos la regla de los signos a través del tiempo. ¿Y qué ha sucedido entonces con aquello y cómo uno puede tomar desde ahí algunos elementos para provocar precisamente una discusión a nivel de clase, que finalmente supere la entrega de ese conocimiento que se basaba simplemente en partir la clase de la regla de los signos, colocando más por más igual más por menos da menos, etcétera, colocando las 4 reglas, ¿verdad?, de multiplicación de números reales o de números enteros, dependiendo sea el caso. Entonces, algo tiene que decir ahí la historia y la epistemología de la matemática en la formación docente, como disciplinas metateóricas, es decir, que permiten ver no solamente la matemática, en términos, ¿verdad?, de un análisis conceptual, sino que también de la educación matemática. Por tanto, y aquí me voy a permitir una licencia, aprovechando el título, digamos, de este coloquio. Este es un coloquio de historia y filosofía de la matemática. Y en ese sentido, me voy a permitir, la licencia que me va a permitir es el mostrar algunos reportes, ¿cierto?, de investigación o de propuestas de algunos autores que tienen ya sus años. Y no voy a nombrar los más recientes porque eso sería muy fácil encontrar, ¿verdad?, en los últimos 10 años, por ejemplo, encontrar cómo hay bastante información que uno puede encontrar desarrollada en artículos de investigación acerca de lo importante que es la historia y la filosofía de las matemáticas para el acto de la enseñanza y el aprendizaje de la misma. Entonces voy a ir ahí a algunas cosas más clásicas, pero efectivamente con el propósito, quizás revolucionario si alguien quiere, ¿no?, para decir, de que efectivamente dejar como tarea el decir, bueno, si se entendió esta parte, ojalá pueda dejar ahí el germen instalado, ¿no es cierto?, de que puedan seguir ustedes buscando la información más actualizada. Pero hay bastante, y esto de hecho ha ido de manera creciente. No es menor que aquí tengamos hoy en día y que estemos compartiendo a través de un segundo coloquio de historia y filosofía de las matemáticas. Y que en el mundo este año ya se han desarrollado varios y otros más vienen en el futuro. Entonces, esto no estaba ocurriendo hace 10, 20 años atrás. Bueno. La historia de la matemática es determinante en la formación del profesorado. Y aquí compartimos, ¿no es cierto?, esta reseña de Ruiz, ¿verdad?, que por el 2001 dice: una gran fuerza explicativa posee para nosotros la comprensión de la matemática en términos históricos. Por tanto, por sus objetos como por sus métodos, por sus criterios de validación. Las matemáticas solo pueden ser estudiadas como comunidades humanas, con sus vicios y sus virtudes, las que generan el conocimiento matemático. No olvidar que esta dimensión es esencial para la práctica matemática, pero para la educación matemática es más que eso, es determinante. Sobre esto hay un gran consenso de muchos autores que para fines, ¿no es cierto?, de la preparación del profesorado, el conocer la historia permite, ¿no es cierto?, muchas de las cosas que, bueno, ya no me voy a adelantar a aquello que vamos a conversar pronto, pero hace un cambio importante, ¿no es cierto?, entre aquellos que conocen y los que no conocen la historia de la matemática. En efecto, aquí les pongo algunas diferencias, sin y con historia de las matemáticas. Por ejemplo, sin historia de las matemáticas, los objetos matemáticos resultan destemporalizados y descontextualizados. Con suerte conocemos algunas cosas porque tienen nombre. Cuando uno dice en la educación matemática, cuando uno enseña, ¿no es cierto?, teorema de Pitágoras, teorema de Euclides, teorema de, ¿no? Bueno, todos estos que vienen con nombre y uno puede decir, ya, ¿y quién fue Euclides? ¿Quién fue Pitágoras?
pero se queda a un nivel, ¿no es cierto?, netamente de biografía. Uno puede ir a leer y decir, bueno, mira, Pitágoras fue tal, o Euclides fue tal. Pero ¿es eso lo que nos interesa, en el fondo? O saber cómo se pensó en una época un determinado conocimiento, cosa que da mucho más, ¿no es cierto?, espacio para precisamente poner situaciones problemáticas en el aula. Crea una imagen dogmática e infalible de la matemática. Claro, porque en esa visión, sin la historia de la matemática, en visiones ahistóricas, parece ser que las cosas son de una sola forma. Parece ser que la matemática también es infalible. Bueno, de hecho eso es lo que se pensó por mucho tiempo, ¿no? Y por eso que todas las ciencias tenían que tener algo, ¿no es cierto?, parecido a la matemática, y tenían que escribirse en la estructura matemática como los principios de Newton, que les comentaba, porque si no, no eran validados como tal, ¿no? Tenía que tener una estructura en su forma, en su presentación. Propicia una visión lineal del desarrollo de la matemática. Pareciera ser que, ¿no es cierto?, no hay rupturas, pareciera ser que no hay avances ni retrocesos. No permite controlar y evaluar efectos de la transposición didáctica. Para quienes, ¿no es cierto?, trabajamos en esa teoría, y más recientemente en la teoría antropológica de lo didáctico, claro, efectivamente el desconocimiento de la historia nos da solamente una visión de las cosas, que es la visión más actual, la visión que se publica o que está, ¿no es cierto?, en el libro que utilizamos finalmente. Por eso es importante cuál es el libro que utilizamos o cuál es la diversidad de libros que conocemos, a propósito de lo que decía en un inicio. Con historia de la matemática, en cambio, vienen los opuestos, ¿no es cierto? Objetos de los que se conoce su origen y evolución. Favorece una imagen de la matemática como actividad humana. Propicia una visión compleja de su desarrollo, ¿se fijan?, en contraposición a lo que hemos dicho anteriormente. Y permite el diseño de organizaciones matemáticas, o sea, formas, ¿no es cierto?, de organizar lo que vamos a enseñar, ¿no es cierto?, en el aula escolar, con base en la historia y reconocimiento de distintas epistemologías que subyacen a modelos docentes y a las prácticas docentes. Lo decía Ruiz hace un momento atrás, ¿no? La práctica matemática. Esa práctica matemática tiene un contexto. Si desconocemos ese contexto, entonces vamos a tener un aprendizaje muy sesgado, digamos, de aquello. ¿Qué decisión deben tomar entonces, o se debe tomar para la enseñanza? Y esto también apunta muy fuerte a la formación del profesorado y por lo tanto a los formadores y formadoras del profesorado también, ¿no? Entonces, uno puede preguntarse por la necesidad del conocimiento. Y esto es clave. Cuando un estudiante en el aula, por ejemplo, le pregunta a un profesor o una profesora y le dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué lo voy a estudiar? ¿Por qué es necesario que yo sepa tal cosa? Prácticamente la clase ha fracasado, en el sentido de que esa situación de aprendizaje, ¿verdad?, que hemos creado y que hemos dispuesto, se supone que debiese integrar esa necesidad. De manera entonces de que uno podría preguntarse por cada uno de los temas, ¿no es cierto?, del programa, del currículo escolar que le corresponde o del tema que le corresponde enseñar, y depende también a quién, y aquí me refiero incluso en las salas universitarias, que es distinto decir, bueno, voy a enseñar esto voy a preparar una clase, quiero decir, para, ¿no es cierto?, un constructor, para constructores, perdón, la carrera de construcción civil, para, ¿no es cierto?, médicos, para lo que sea, ¿no?, para medicina, quiero decir. Bueno. Entonces, no puede ser la misma matemática para todo el mundo. También cuáles son los distintos problemas de interés que puedan tener, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál es la necesidad que le vamos a atribuir? Podría ser que en una de esas, la necesidad histórica no sirva, pero también podría ser que no. Pero esa decisión la vamos a conocer solo y solo si, diríamos, conozco la historia de la matemática, o de lo que enseño, digamos. No significa convertirse en historiador, por cierto. Bueno. Entonces, por ahí aparece la palabra contexto, sobre la cual quiero decir algo también al respecto. Quien enseña debe hacerlo en y con contexto, ¿sí? Pero en ese contexto, esa palabra contexto,
hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que tiene una doble dimensión. Esa doble dimensión del contexto habitualmente es considerada, ¿no es cierto?, solo de una manera y no de la doble forma en la cual lo voy a decir acá. Cuando se dice educar para el contexto, o sea, en el contexto, ¿verdad? Se habla del contexto de los estudiantes, ¿sí? Ciertamente. Y se entiende entonces, bueno, ok, si voy a hacer clase, ¿no es cierto?, en la ruralidad o en la urbanidad puede ser distinto, o si voy a hacer clase, ¿no es cierto?, a una carrera o a otra, también puede ser distinto. Ok, o sea, ¿quiénes son los destinatarios? Finalmente, por decirlo de alguna manera, destinatarios bien entre comillas, ¿no? Pero por otro lado, el contexto que nos puede interesar también es el contexto nos debe interesar, es el contexto histórico. Es decir, ese objeto matemático ha nacido a partir de qué, en qué época, qué necesidades, qué tipo de problemas resolvió, qué permitió, cómo ha seguido evolucionando, ¿m? Desde que se origina, ¿verdad? Y cuáles han sido los distintos cambios, ¿verdad?, que ha tenido, a lo mejor en distintos ámbitos, digamos, de desarrollo de la misma matemática. Eso nos pone en contacto para decir, bueno, ¿cómo puedo echar mano entonces a esos diferentes contextos de vida del objeto, llamémoslo? Y cómo eso lo podemos confrontar entonces para decir, mira, a lo mejor algo de eso sirve o no, y esa es la decisión importante, para decir si podemos o no llevarlo, ¿no es cierto?, como una situación de aprendizaje, a un contexto de estudiantes en un cierto ámbito. Entonces, ese contexto tiene esta doble dimensión. Implica también conocimiento de la historia de la matemática y no solamente el conocimiento de los estudiantes, ¿no? Bueno, algunas citas ahí que quiero revisar brevemente para entrar luego a la propuesta. Cassimy en 1980, esto ya se viene discutiendo hace mucho rato, el tema es que muchas de estas que les voy a mostrar acá, que son, ¿no es cierto?, de 10 o más años atrás, tienen están dentro, digamos, de esa mochila histórica que poco permite avanzar. Hoy en día, con el desarrollo, ¿no es cierto?, de diversas, digamos, posturas pedagógicas, didácticas, ¿no es cierto?, y epistemológicas, acerca de lo que es la enseñanza, acerca de lo que es la educación, acerca de lo que es el aprendizaje, han permitido entonces ya llegar a ese momento, ¿no es cierto?, de cambio, finalmente, ¿no?, que era muy distinto a lo que sucedía probablemente en 1980, donde todavía pesaba mucho el conductismo, por ejemplo, como la gran, ¿no es cierto?, el gran paradigma educativo. Entonces Cassim decía, bueno, ¿para qué me sirve la historia de la matemática? Leámoslo en su época. Para formar discusiones, ¿no es cierto?, que se originan y dificultades que aparecen cada vez que se introduce un nuevo concepto, generalmente de manera oscura hasta su paulatina clarificación. O sea, conocimiento del objeto, ¿no? También dice que sirve, ¿no es cierto?, para dar ejemplos de resultados que nacieron como puramente teóricos y luego resultaron de mucho interés práctico. Nótese ahí también cómo hay un llamado, digamos, a conocer también los objetos, pero conocer la evolución, diríamos acá, de los objetos. Existencia de grandes matemáticos cuya ocupación no era la de un matemático profesional, sino que tenían otras profesiones, como Fermat, por ejemplo, que era abogado, o Cardano, que era médico, por ejemplo. Entonces, pero estas cosas, ¿no es cierto?, si bien son interesantes, no están aún, y por eso leámoslo en la época, no están aún en una mirada constructivista, ¿no es cierto?, de decir, vamos a preparar un escenario de enseñanza-aprendizaje basado, ¿no es cierto?, en un problema histórico, para que efectivamente podamos de ahí recoger, digamos, finalmente un aprendizaje de interés. Che Ballard, ¿no es cierto?, por otro lado, didacta francés, ¿verdad?, que nos propone la teoría de la transposición didáctica y también la teoría antropológica, también nos dice acerca de la historia de las matemáticas que lo ve como un medio que encuentra su uso efectivamente en la transposición didáctica. Por lo tanto, para transponer,
que es una de las misiones, digamos, no solamente el profesorado, sino que también hay varios actores implicados en esto, pues se puede ver a varias dimensiones, pero en esas dimensiones es importante también el conocimiento de la historia, sobre todo para fines de convertir o transformar un conocimiento científico en un conocimiento enseñable. La historia de las matemáticas puede emplearse con toda utilidad en la transposición didáctica del saber sabio, ¿no es cierto?, a la forma del saber, utilizando de manera efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos dice Bagni, también por el 2001. ¿Se fijan? Bueno, apoyando lo que comentaba hace un rato. Powell en 1991 da estas características que ustedes pueden ver acá: fomentar en los alumnos la comprensión de problemas históricos, cuya solución ha dado lugar a los distintos conceptos que aparecen en la clase; realizar proyectos en torno a una actividad matemática local del pasado. Vamos a mirar cómo se hacía esto en el pasado y por lo tanto uno puede trabajarlo a modo de proyecto. Usar ejemplos del pasado para ilustrar técnicas o métodos. Fíjense, el ilustrar lo pongo ahí con color rojo porque se queda un poco en la ilustración, que es un poco corto a lo que desearíamos hoy en día. Explorar errores del pasado y ayudar a comprender y resolver dificultades de aprendizaje. Es decir, nos va dando ciertos pasos y aquí, o más bien ciertas ideas para incorporar, ¿no es cierto?, la historia de la matemática en el aula. Idear el orden y la estructura de los temas dentro del programa, ¿no es cierto?, de acuerdo con su desarrollo histórico. Bueno. Entonces, en vez de ilustrar, uno podría decir en esa línea, usar ejemplos del pasado para ilustrar, no, para reconstruir en realidad técnicas. Uno podría pensar, por ejemplo, en una técnica muy, muy bonita que se utilizaba en la antigüedad para resolver ecuaciones, como es la regla de la falsa posición. Y uno podría pensar si esa regla de la falsa posición podría ser o no algo que podríamos incluir en el aula escolar, por ejemplo. Pero con el propósito de discutir y no con el propósito de resolver una ecuación, sino que poner el ojo en el proceso y no solamente en el resultado. Bueno, y por aquí ya voy finalizando esta primera parte, digamos, para entrar a la propuesta. No solo es historia por la historia, sino que también algo que nos dice Bruno Amore por el 2004, él escribe: quien reflexiona sobre el desarrollo de la matemática debe necesariamente plantearse el problema de la naturaleza de los conceptos. Es decir, aquí es historia, pero también es epistemología. Y efectivamente, desde ese punto de vista, ya Lakatos, este gran, ¿no es cierto?, epistemólogo de las ciencias, nos decía por el año 74 que la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía, y la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega. Es decir, esta manera irreductible de ver, ¿no es cierto?, historia y filosofía. No podemos hacer historia por la historia o filosofía por la filosofía. Y yo integraría acá, a propósito de esta charla, que es historia, es filosofía, pero también es didáctica de la matemática, para este sentido, ¿no es cierto?, del campo educativo en el cual estamos hablando. Bueno, y cierra, dice algo muy interesante por el año 97, ¿verdad? Esto cierra un didacta español. Él menciona algo que me gustaría leer porque creo que representa y engloba toda esta idea finalmente que les he comentado. Dice: para el profesor constituye un antídoto, la historia de la matemática, constituye un antídoto contra el formalismo y el aislamiento de conocimiento matemático, y un conjunto de medios que le permiten apropiarse mejor de dicho conocimiento, a la vez que le ayudan a ordenar la presentación de los temas del currículum. La exploración de la historia por parte del profesor le ayuda igualmente a descubrir los obstáculos y dificultades que se han presentado, los errores cometidos por los propios matemáticos, que a veces se reproducen en los estudiantes, así como la visión de la actividad matemática como actividad humana con sus glorias y sus miserias. Yo creo que esta frase realmente viene como a resumir de muy buena forma todo esto que les he mostrado parcialmente, ¿no? Por eso lo he dejado hacia el final. Para los alumnos prepara un terreno donde las matemáticas dejan de jugar el papel de edificio acabado, restableciéndose su estatus de actividad natural, de actividad humana, a la vez que les ayuda en su motivación para el aprendizaje. Además, facilita conocer la génesis de los conceptos y los problemas que han pretendido resolver, ayudando a su comprensión. Yo creo que da un cierre maravilloso, digamos. A mí me gusta mucho leer estas frases porque efectivamente tienen todo ese espíritu, ¿verdad?, que hoy en día esperaríamos al trabajar, ¿no es cierto?, en la formación del profesorado desde estos aspectos históricos y epistemológicos.
Bueno, hay otras cosas más que uno puede encontrar. Por ejemplo, Alexander Mass en 2003 también propone la muestra de la historia de la matemática, perdón, que la historia de la matemática muestra el aspecto humano, ¿m? Recopila, ¿no es cierto?, esta posibilidad de poder hablar, ¿no es cierto?, de que la matemática es hecha por humanos, ¿m? Cambia a los alumnos su percepción de las matemáticas, provee la posibilidad de un trabajo interdisciplinario también, porque las matemáticas también no se desarrollan solas, muchas veces se desarrollan para resolver problemas de otros ámbitos. El desarrollo histórico ayuda a ordenar la presentación de los tópicos del currículum e indica cómo los conceptos fueron desarrollándose, ayudando esto a su comprensión. Y en una publicación conjunta del 2010 también, y propusimos también ahí la incorporación de la historia de la matemática en la formación inicial y continua del profesorado. Y también se da cuenta en aquella publicación acerca de las razones y necesidades para considerar la historia de la matemática desde una perspectiva modeladora del quehacer matemático, ¿no? Es decir, cómo se puede instalar, ¿no es cierto?, esta noción de que podemos gestionar y modelar la clase a través de la historia de la matemática. Arboleda y Guacaneme ya en 2014 nos proponen la historia de la matemática como plato fuerte en la formación del profesorado de matemáticas. Esto resulta muy interesante porque aquí hay una propuesta mucho más, digamos, de impacto, ¿no? Nos dicen, bueno, efectivamente lo que queremos ahí es que en la formación del profesorado la historia de matemáticas no sea una cosa, digamos, así a la pasada, sino que en realidad sea el plato fuerte, no el postre, ¿no? Bueno, también hay una interesante metáfora ahí de la cena que les invito a leer si es que no la leyó, en un brillante artículo, digamos, de estos autores, ¿no? Dicen ellos también permite al profesorado la identificación tanto de sus necesidades formativas como el reconocimiento de la historia de la matemática como fuente o recurso para suplir tales necesidades o encararlas. Se instala la necesidad de un conocimiento del contenido histórico de las matemáticas como necesidad, entonces, ¿no? Nos invitan a pensar en una formación del profesorado de matemáticas en y desde la historia de la matemática mediante la investigación. ¿Y qué encontramos entonces en la historia de la matemática en los libros de texto actuales? Y aquí ya nos entramos a lo que veníamos, ¿no? Encontramos esto, ¿no? Por ejemplo, el famoso ¿sabías qué? Un insigne matemático, Gauss, a los 10 años, ¿no es cierto? Y toda esta historia, no la voy a leer ahí completa, seguramente la conocen. Esta historia, ¿no es cierto?, de que Gauss era muy travieso y por lo tanto el profesor, ¿verdad?, quería darle, esta es una de las versiones, quería darle, ¿no es cierto?, esta tarea de que sumaran, ¿no es cierto?, un montón de niños ahí de su clase, sumaran del 1 al 100, pensando que se iban a demorar, ¿verdad? Y Gauss ya lo hizo muy rápidamente. Pero lo encontramos como una anécdota. ¿Mm? Entonces, cuando uno dice, usted enseña historia de las matemáticas, ¿cómo está la historia de las matemáticas? Aparece generalmente en los libros, lamentablemente, como estos sabías qué, es decir, como una anécdota. Por ejemplo, acá aparece otro libro, ¿no es cierto? Es un libro chileno de tercer año de educación secundaria, donde también se cuenta, a propósito de la introducción a los números complejos, se cuenta también algo que queda muy por sobre de las posibilidades de los estudiantes. Ese es el otro fenómeno. Fíjense ustedes, por ejemplo, se cuenta acá sobre Cardano, o Jerome Cardán, se topó con este problema. Tenía que resolver una ecuación cúbica de grado 3, donde ya sabía que la solución era un número real, comprendido entre 2 y 3. Aplicando correctamente los pasos algebraicos en su desarrollo, aparecían raíces cuadradas de números negativos. ¿Qué hacer frente a eso? Si él aceptaba que las raíces no eran números, no tenía otra opción que concluir que la ecuación no tenía solución, contradiciendo que la solución era un número real comprendido entre 2 y 3. Pero si consideraba que las raíces aparecían naturalmente mediante un desarrollo matemáticamente correcto, aceptándolas como números, entonces obtenía la solución esperada. Cardán se inclinó por el puesto último. Así pasó a ser el primero en declarar que las raíces cuadradas de números negativos eran números distintos a los conocidos hasta entonces. Entonces uno puede decir, ok, aquí hay un pasaje histórico, pero la gran pregunta es hasta dónde los estudiantes podrían captar lo que ahí aparece, primera cosa. Y segunda, ¿no es cierto?, es que uno dice, bueno, ¿dónde está la situación? Y me queda entonces también como una anécdota, ¿no? Me queda también como algo que, ok, sí, esto es lo que pasó, ¿verdad? ¿No es cierto? Este es el dilema que tuvo Cardano, pero no se saca más partido de aquello. Lo mismo que sucedía con la situación previa de Gauss, ¿no?
Entonces, ahora vamos a lo que queremos mostrar, ¿no? Bueno, para llegar a la propuesta, algunos ejemplos de lo que uno observa, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué la necesidad de modificar? Este es un antiguo libro utilizado el año 86 en Chile, ¿no? Digamos, editado desde el año 86, de ahí se usa un par de años probablemente en adelante, y donde quiero llamar la atención en esta introducción al capítulo de los números complejos, acerca de esta frase que está enmarcada ahí, ¿no? Dice, en todas estas afirmaciones, antes estaba hablando, si ustedes ven ahí, de las ampliaciones de N a Z, de Z a Q, de Q a R, y ahora de R a C, ¿no? A los complejos. Entonces, en todas estas ampliaciones se han mantenido las estructuras algebraicas del conjunto original, o bien estos se han ampliado. Esto estamos hablando de enseñanza secundaria. El conjunto de los reales, como sabemos, tiene estructura de campo ordenado. Cuando estudiamos la ecuación general de segundo grado, que supone el contenido previo de esa época, nos encontramos con algunas situaciones en las cuales no era posible resolver en R la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0, que es generalmente la excusa que se pone para decir necesitamos los nuevos números y aparece la unidad imaginaria, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Y ahí aparece entonces un párrafo en el cual uno dice, bueno, esto está escrito para quién finalmente. Se habla de campo ordenado, se habla de estructura algebraica, ¿no es cierto? O sea, todo en un ambiente donde más bien parece ser, ¿no es cierto?, algo que está destinado a un estudiante de licenciatura en matemáticas con conocimiento de estos temas, más que un estudiante, ¿no es cierto?, terminal de la enseñanza secundaria. Otro libro, ¿no es cierto?, donde aparece esto, allá no aparece esta introducción, ¿no es cierto?, más estructuralista, sino que aparece a través de la misma ecuación x cuadrado más 1 igual a 0, y por lo tanto se hace ver acá la necesidad de, entonces, hablar de un número, ¿verdad?, que sea su resolución, ¿verdad?, que sea su solución, quiero decir, perdón, y que sea ese número i, que se define como que i cuadrado es igual a menos 1, por tanto, y es decir, que i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y ahí, en verdad, vamos a colocar, digamos, algunos énfasis prontamente. Aquí quizá uno puede decir algo mejor, pero efectivamente esta es una mirada netamente algebraica, no dialoga con la geometría, a propósito de la propuesta que les voy a mostrar, ¿verdad? Y además se encasilla en algo, ¿no es cierto?, que también uno dice, ok, esto salió de una ecuación, cosa que históricamente también no es tan cierto, ¿verdad?, como vamos a ver. No salió de la ecuación cuadrática propiamente tal, pero sí sirve como efecto, ¿no es cierto?, para poder llevarlo al aula. Aquí otra presentación similar del libro, ¿no es cierto?, de Sokowski y Cole del 2011, también se presenta la unidad imaginaria. Aquí fíjense que ya no se dice es decir, no liga una cosa con la otra, sino que aparecen separadas por coma, por lo tanto se ven como dos proposiciones, ¿verdad?, miradas como propiedades de esa unidad imaginaria. Y para llegar luego, ¿no es cierto?, a definir que necesito esto para hablar entonces de los números de la forma A más BI. Pero no hay ninguna situación, ¿se fijan?, sino que más bien lo que hay acá es una entrega de conocimiento, lo que decíamos hace un rato, ¿no? A lo mismo que acá, ¿no? Aparecen entonces las propiedades estas que se suelen llamar, ¿no es cierto?, de las potencias de I, y entonces también se impone que estas potencias de I aparecen, ¿no es cierto?, simplemente replicando lo que se hace con el álgebra de los números reales. Es decir, también otra entrega, ¿no? Hay distintos estudios históricos y epistemológicos al respecto. Yo solamente quiero nombrar algunos. Por ejemplo, acá hay uno de José Luis Chinchilla, de Costa Rica, ¿verdad?, que nos permite conocer, fíjense esta frase permite, digamos, ya una primera ruptura interesante al conocer la historia. Dice, es completamente incorrecto, es muy, asevera mucho aquello, ¿no? Es completamente incorrecto decir que la aparición de los números complejos se debió a la imposibilidad de resolver todas las ecuaciones cuadráticas, pues los matemáticos de entonces simplemente no se interesaban en ello. La motivación real de entenderlos viene de las ecuaciones cúbicas. Entonces, el primer plop que uno queda ahí, uno dice, pero ¿cómo las ecuaciones cúbicas? Si yo pensaba que venía de la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0. Eso lo dicen muchos libros. Bueno, entonces, hay una cosa histórica que es lo que pasa, ¿dónde está la ruptura? Y luego cuenta, ¿no es cierto?, que
lo que pasa con el término imaginario, ¿no es cierto? Ese concepto imaginario que viene, ¿no es cierto?, acuñado por Descartes, ¿verdad? Y que otros matemáticos, ¿verdad?, o gente dedicada a las matemáticas como Cardano, Napier, Girard, le pusieron distintos nombres a esto, lo que hace ver entonces que si uno conoce la historia de los números enteros, y particularmente de los números negativos, ocurrió una historia muy similar. Es decir, esto de ser inexplicables, absurdos, etcétera, de ser rechazados por la comunidad matemática, fue tanto para los números negativos como también la misma historia para las posibilidades de tener, ¿no es cierto?, estas raíces de números, raíces cuadradas de números negativos, ¿no? Entonces, vamos a la propuesta, ¿no?, en sí. Si vamos al libro, y aquí me voy a quedar con, insisto, es un ejemplo que uno lo puede mejorar todo lo que quiera, pero aquí está la idea. Si vamos al libro Ars Magna, las reglas del álgebra, ¿no es cierto?, de Cardano, del siglo XVI, aparece un bonito problema que uno podría colocar en el aula escolar, ¿no? Dado un segmento de 10 unidades, dividirlo en dos partes de manera tal que el área del rectángulo que se obtenga con esas dos partes sea de 40 unidades cuadradas. Ese problema que aparece en el libro de Cardano es un problema que se puede resolver de distintas maneras. Y esto es interesante verlo desde la perspectiva de la formación de los profesores. Si uno dijera, este problema, ¿qué tipo de solución podríamos esperar? Y esto se abre entonces a distintos ámbitos. Por ejemplo, una resolución actual algebraica, ¿no es cierto?, sería esta, ¿no? Podemos decir que una parte va a ser x y la otra parte va a ser 10 menos x. Por lo tanto, eso genera la condición que x por 10 menos x, ¿no es cierto?, es igual a 40. Y tengo entonces una ecuación de segundo grado, ¿verdad?, como modelo matemático, y por lo tanto, analizando el discriminante, veo que esta solución no es real. Y hasta ahí entonces uno dice, bueno, esto no se puede hacer. Ese no se puede hacer, que discutíamos hace un rato atrás. Bueno, pero ¿podemos llegar más allá? Esa es la invitación. Entonces, el problema, ok, uno puede decir, no tiene solución por ese lado. También uno podría ir, ¿no es cierto?, a la técnica funcional, ¿verdad?, y colocar esto, ¿no es cierto?, como una función área. ¿No es cierto? La función área que tenemos ahí, cuyo modelo sería que el área, ¿no es cierto?, dependiendo de x, sería x, ¿no es cierto?, por 10 menos x, el área de nuestro rectángulo, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos acá la gráfica que corresponde a una parábola que tiene un punto máximo, y ese punto máximo está, ¿no es cierto?, en el 5,25, y por lo tanto nos informa que lo máximo que podemos llegar es al área 25 cuando, ¿no es cierto?, el lado, ¿no es cierto?, de nuestro rectángulo es 5 y cuando los lados son iguales, por cierto, por lo tanto, nuestro rectángulo en realidad es un cuadrado. Y por lo tanto resulta imposible llegar a 40 unidades cuadradas. O después podemos ir a la geometría y podemos hacer una construcción geométrica. Esto se puede hacer en el mismo GeoGebra. Podemos hacer una construcción, ¿verdad? Podemos colocar un deslizador, todas estas cosas dinámicas, para finalmente darnos cuenta que llegamos a la misma situación, ¿no? Es decir, si el punto P que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, que está entre, ¿no es cierto?, ahí me faltó el punto B, que es el que está al final, que se borró por alguna manera, pero si uno toma un segmento AB de medida 10 unidades y pone un punto P que esté entre esos dos, y uno lo mueve, entonces uno puede darse cuenta que finalmente va a llegar también con área máxima al cuadrado del lado 5, y pasa exactamente la misma situación anterior. Pero Cardano, la solución de Cardano es interesante, porque entonces Cardano dice, bueno, dividamos esto en dos partes, ¿verdad? Y él dice, bueno, dividimos 10 en dos partes iguales, haciendo cada una de 5 unidades. Estas las elevamos al cuadrado, haciendo total 25. Restamos 40, si quieren, ¿no es cierto?, de los 25 producidos, y vamos a llegar entonces a menos 15. Como está restando áreas, interpreta que ese menos 15 ha de ser un área. Imposible, debe ser positivo. Bueno, pero sigamos ahí, estamos en el mundo, ¿no es cierto?, de la imaginación. Entonces, menos 15 debería ser un área. Y por lo tanto, entonces, la raíz cuadrada de menos 15 debiese darme, ¿no es cierto?, más 5 y menos 5 debiese darme entonces los lados respectivos del rectángulo. Bueno, esa es la solución de Cardano, donde entonces él dice, podríamos darle vida a esos objetos, ¿no es cierto?, que son raíz de menos 15, raíz de más 15, pero
perdón, sumar raíz de menos 15 y restar raíz de menos 15. Entonces, aquí hay un germen para el tema del número complejo. ¿Cómo utilizarlo? Esa es la gracia que uno puede decir, bueno, ¿cómo podría llevar esto al aula y producir un pensamiento de este tipo? Ahora bien, voy a avanzar un poquitito en razón de la hora. Les invito ahí, digamos, hay una propuesta en Giorgio Pagni, ¿no es cierto?, en este artículo que ustedes ven ahí, para enseñarla. Hay una propuesta desarrollada acá donde compara dos grupos, donde en una parte, ¿no es cierto?, de una ficha, ¿no es cierto? Voy a mostrarles acá, aquí está. A un grupo le propone una ficha, ¿no es cierto?, para enseñar, para introducir, quiero decir, los números complejos a través, ¿no es cierto?, de la ecuación cúbica, que es el tema histórico, y propone otra ficha a partir, ¿no es cierto?, de la ecuación cuadrática conocida, la x cuadrada igual menos 1. Y por lo tanto, a través de los dos, llega a formular, ¿no es cierto?, que en realidad en esta prueba que hace entre dos grupos, se da cuenta que la aceptabilidad, digamos, de estos nuevos números ocurre más bien bajo la ecuación cúbica y no bajo la ecuación cuadrática. Es decir, respeta el tema histórico. Históricamente, los números complejos nacen, ¿no es cierto?, por una necesidad de las ecuaciones, de resolver ecuaciones cúbicas, y no de la ecuación cuadrática que es cuadrado más 1 igual 0. Ahora, el problema que lleva, digamos, a nuestra propuesta es precisamente el hecho de que en el caso chileno, el currículo escolar no tiene ecuaciones cúbicas. Solamente llegamos a estudiar las ecuaciones cuadráticas. Entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente se piense desde esa perspectiva? Bueno, tenemos que aparecer desde la unidad imaginaria. Y desde esa perspectiva, entonces, construimos la siguiente propuesta que les muestro acá finalmente, ¿no? Necesitamos un número i que sea solución de x cuadrado igual menos 1. Bueno, entonces, llamémosle i a ese número, y por lo tanto ese i cuadrado tendría que ser un número tal que su cuadrado sea igual a menos 1. Pero no notamos raíz cuadrada de menos 1 igual a i. Ojo, no. Sino que simplemente decimos que ese número i tiene la característica de que su cuadrado tiene que ser igual a menos 1. En esa perspectiva, entonces, el menos 1 real es sustituible por el i cuadrado. ¿Verdad? Esa es la primera cosa. Entonces ahí aparece la idea histórica de Argand y Wessel, ¿no es cierto?, que son dos, digamos, grandes personajes que trabajaron en este tema. Y entonces aparece la idea de que, bueno, si partimos del siguiente modo, decimos multiplicamos el 1 por menos 1 en la recta numérica, vemos que hay una suerte de simetría central, donde el 1 va a parar al menos 1, ¿verdad?, con centro en el 0, o con la abscisa, ¿verdad?, que obedece al número 0 en rigor, y por lo tanto entonces multiplicar por menos 1 sería encontrar el opuesto del número, ¿no? Por lo tanto, multiplicar el 1, el 2 o el 3 por menos 1 significa entonces encontrar el menos 1, el menos 2, el menos 3 en la recta numérica. ¿Vale? Esto es el conocimiento previo que necesitamos y que se puede haber trabajado cuando los estudiantes, por ejemplo, estaban en el conjunto Z. Entonces, esta es la gracia, que se ve que hay una rotación, ¿no?, en 180 grados en torno al origen, o si ustedes quieren, una simetría central, ¿no? Entonces echamos mano a la geometría para esto, ¿no? Ahora, si multiplicamos el número 3 por menos 1 y luego otra vez por menos 1, entonces va a aparecer una cosa de este tipo. Ahí está primero por menos 1, el 3 multiplicado por menos 1 que nos lleva al menos 3, y luego volvemos a multiplicar, ¿no es cierto?, el menos 3 ahora por menos 1, llegando al mismo lugar. Es decir, ahora tenemos una rotación en 360 grados. Es decir, aquí lo que hay que ver es una composición, finalmente, ¿no?, de estas dos rotaciones. Por tanto, entonces, si uno ya sabe que multiplicar por menos 1 es, ¿no es cierto?, una rotación en 180, multiplicar 2 veces seguidas por menos 1 es una rotación en 360, entonces finalmente uno llega a la idea, ¿no es cierto?, de preguntarse, bueno, ¿y qué sucede si qué se esperaría, ¿no es cierto?, si multiplico el 3 por i cuadrado? Bueno, multiplicar el 3 por i cuadrado va a ser encontrar esta rotación en 180. Multiplicar 2 veces por i cuadrado
va a ser llegar, ¿no es cierto?, al 360. O sea, y cuadrado por y cuadrado. Ahí viene una idea que podríamos llegar al i a la cuarta. Y entonces uno dice, bueno, y por i simplemente. Bien, entonces aquí es donde podemos ya conjeturar que multiplicar por i significa entonces una rotación en 90 grados. Y esa rotación en 90 grados hace algo que es fantástico para esta presentación. Nos salimos de la recta. Ya estos números entonces no están todos sobre la recta real, sino que ahora caen, ¿no es cierto? Hay otros que caen fuera. Y eso permite esta construcción, ¿verdad?, que vemos acá, que tenemos entonces la construcción de una perpendicular a eso que llamamos recta numérica horizontal. Y tenemos entonces acá una aproximación que uno puede seguir trabajando, etcétera, ¿no es cierto?, de este modo, para hacer ver entonces que se llegan a estos nuevos puntos, ¿verdad?, que son los del eje imaginario. Y entonces aparece finalmente el plano complejo, que se suele llamar. Bueno, eso es, digamos, en definitiva, uno pues, después lo que puede hacer posteriormente, después de trabajar esto, puede trabajar las otras representaciones, es decir, la representación de par ordenado de los números complejos, que sería la primera en este caso, aparece, ¿no es cierto?, desde esta construcción del plano de Argand. Y por lo tanto sería la primera representación bajo esta propuesta. Después vendría otro tipo de representaciones, como la representación, ¿no es cierto?, del tipo A más BI, o la representación, ¿no es cierto?, trigonométrica, de los números complejos, etc. Bien. Bueno, finalizo con lo siguiente. Tenemos ahí, ¿no es cierto?, esto puede atacar también estas sensibilidades, ¿verdad?, y errores respecto a que -1 es igual a 1 y ese tipo de cosas, ¿verdad? Puede también encontrarse explicación respecto a la factorización de binomios de la forma x cuadrado más a cuadrado. Todas estas cosas se pueden seguir trabajando posteriormente. Al igual que dar, como aparece en esa tabla, si ustedes pueden ver ahí, dar una explicación de lo que son las potencias de i, desde el punto de vista de entenderlas como rotaciones en torno al 0,0 en este caso. Aquí están finalmente las conclusiones, ¿verdad? Historia de la matemática, plato fuerte entonces, ahí coincidimos con Wakaneme y Arboleda en ese sentido. La propuesta no es un manual de instrucciones, sino un ejemplo de una actividad como otras que uno puede llegar, ¿no es cierto?, a las cuales uno puede llegar a través de la historia de la matemática. Permite poner en discusión el saber disciplinar, esto es muy interesante, ¿no es cierto?, ver las inconsistencias que hay y trabajarlo en los cursos de didáctica de la matemática para formación de profesores. Y por último, que esta propuesta tiene como propósito ejemplificar un modo de considerar la historia de la matemática como necesario, ¿no es cierto?, y potente en el diseño de situaciones de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Doctor Roberto Vidal, excelente su exposición y bastante interesante la propuesta, porque nosotros tenemos interés en el sentido de que tenemos tres objetos de estudio: la historia, la filosofía y la didáctica de la matemática, ¿cierto? Pero todo está muy bien como plato fuerte en la enseñanza, en la formación de profesores en matemática. La pregunta, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su experiencia, esas tres cursos, llamémoslo así, o asignaturas, ¿sería apropiado para incluir en el currículo de la formación de un matemático? Es una tremenda pregunta porque efectivamente a ver, yo creo que si hay algo que en la formación de un matemático quizás es potente, porque generalmente los matemáticos aprenden de la historia leyendo, digamos, pero no porque fueron formados con cursos o con un discurso de este tipo. Yo creo que es interesante, y es interesante en la medida que los matemáticos también participan en la formación del profesorado de matemáticas muchas veces. Y ahí el diálogo que se produce entre didactas y matemáticos, yo creo que se puede también producir a través de este encuentro de la historia y la filosofía como disciplinas metateóricas. Y en efecto, algo que hace mucha falta en lo que tiene que ver, digamos, con la enseñanza de las matemáticas, ¿no es cierto?, formales a nivel universitario, el álgebra lineal, por ejemplo, es ese, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, partir la noción de espacio vectorial, pero no deductivamente, sino que cómo puedo partir la noción de espacio vectorial sin partir de los axiomas, quiero decir, ¿no?
de espacio vectorial, sino que cómo partir desde otras actividades que permitan la construcción de esos axiomas. Porque efectivamente hay dos matemáticas ahí, ¿no? Una matemática formal, ¿verdad? Que tiene su estilo, su propio quehacer, diría Javier de Lorenzo, que es otro tremendo epistemólogo, ¿no es cierto?, de la ciencia y de la matemática, sino que también cómo uno podría hacer para que efectivamente esto fuese, entonces tuviera un carácter de construcción más que de imposición. Ok. Dentro de las participaciones de los asistentes, Jaime Acurio hace la siguiente pregunta. ¿Cómo generar procesos reflexivos en algoritmos concretos o cálculos exactos? A ver, si entiendo bien, si la pregunta va por el lado de los algoritmos o de los Sí, cálculos, yo creo sí, que lo interesante es ver que, primero que todo, los algoritmos generalmente son culturales. Y por lo tanto ahí se cruza el conocimiento de la historia de la matemática con la etnomatemática, por ejemplo, ¿no? Es decir, la historia, ¿no es cierto?, trae también de por sí consigo, cuando uno la estudia, una determinada cultura, está inserta en una cultura. ¿No? No es única en todos lados de la misma forma. Y por lo tanto, cuando uno dice, bueno, ¿cómo llegar, ¿no es cierto?, al aprendizaje de los cálculos, de los algoritmos? Yo creo que es importante el poder desentrañar cómo se llegó a ese algoritmo y que lo importante no es el algoritmo en sí, sino que lo que me permite pensar ese proceso, más que el resultado. ok. Profesor Steven, ¿alguna participación? Porque nos ha ganado el tiempo, es bastantes preguntas que quedan al aire y por eso Bien. damos espacio un poco al profesor Steven. Muchas gracias, profesor Díaz. Muy agradecido, profesor Roberto Vidal, por su participación. Excelente su presentación. Compartimos totalmente su propuesta y sus ideas con respecto a la importancia que tiene la historia y la filosofía de las matemáticas en la formación de profesores y también en la formación de jóvenes. Yo quisiera, mire, hacerle una siguiente consulta. Me he quedado con una frase que usted mostró ahí y que me ha hecho también reflexionar en ese sentido, ¿no? La frase que decía ahí, el aplicar matemática versus dar sentido a por qué estudiar matemática, ¿no? Y eso yo creo que es bastante potente y eso es central de que si nosotros le damos sentido a esto, entonces el estudiante va a tener más motivaciones y probablemente va a aprender mejor esta disciplina, o sea, y al parecer, por lo que uno observa, digamos, en los programas de estudio, esta forma de enfocar la matemática, de enseñar estas matemáticas, es como tratar de que los jóvenes, los niños incluso, se conviertan en pequeños matemáticos, ¿no? Tratando de resolver problemas, etc. Pero mi reflexión va en lo siguiente, ¿no? Cuando uno va a la escuela, cuando uno va a la enseñanza básica, en caso de Chile, primaria, en Perú y en la media, uno entiende que va a formarse como un futuro ciudadano, una persona que va a actuar y convivir en este mundo que lo rodea. Para eso vamos a la escuela. No vamos para ser músicos, ni para ser matemáticos, ni para ser, etcétera, etcétera. Nos vamos a formarnos. Entonces, en ese sentido, dentro de la formación ciudadana, en donde el joven, el niño, tiene que irse formando en valores, en principios éticos, morales, comprender el mundo que nos rodea, un pensamiento crítico, etcétera. ¿De qué manera, con esta matemática, ¿no?, desde nuestra disciplina, podemos contribuir a esa formación ciudadana? No sé si hay algunos elementos de investigación en ese aspecto, porque todo lo que yo veo es convertir a un niño, a un pequeño matemático, con un razonamiento lógico deductivo de las matemáticas, pero la verdad, profesor, nosotros en la vida diaria no siempre usamos el razonamiento matemático. Hay situaciones donde usamos razonamiento, cosas razonables, pensamos de manera razonable. Entonces las matemáticas es una forma de pensamiento y no es el abanico de pensamiento que necesita un ciudadano también. Hay otras, digamos, formas de pensamiento, ¿no? Eso me llama mucho la atención, porque el chico también siempre pregunta, ¿no? ¿Para qué me enseñan, por ejemplo, sumar polinomios? ¿No? ¿Para qué me enseñan este tema de no sé, pues, de las ecuaciones?
si eso a mí no lo voy a utilizar, que si yo creo que ahí hay un elemento de reflexión, porque creo que en nuestra educación, estas disciplinas, tan igual como las otras, deberían formarnos como ciudadanos, como personas, ¿no? Y no sé si habrá investigación con respecto a esto, que nos pueda ilustrar de qué manera nosotros desde nuestra disciplina podemos contribuir a la formación ciudadana. Y muchas gracias por su participación, profesora. Es un gusto tenerlo acá y muchas gracias. No, muchas gracias, Steven. Sí, investigación hay bastante que se ha ido desarrollando en distintos ámbitos, porque en didáctica de las matemáticas hay distintos marcos teóricos también. Ahora, yo lo que puedo decir, porque entiendo que es muy corto el tiempo que ya estamos sobrepasados, pero para simplemente comentarlo, sí, yo totalmente comparto y yo creo que lo importante, por eso digo que el uso de la historia no puede quedar solamente en las anécdotas, no puede quedar solamente en las biografías de los matemáticos, ¿verdad? Ni tampoco estamos, y completamente de acuerdo, no estamos formando matemáticos, pero el tema ciudadano va, y con esto cierro seguramente, en que efectivamente el tema no es el que se puede confundir fácilmente, el de decir, bueno, voy a tomar esto que pasó con Cardano, por ejemplo, y lo pongo tal cual y digo, bueno, y Cardano lo hizo así. No, sino que es llevar simplemente el problema para que los estudiantes puedan discutirlo. Si es que es un problema que no tiene, porque también no todo tiene, digamos, no toda la matemática responde a una necesidad de la vida real. Pero sí, los que sí corresponden a situaciones de la vida real, tú nombraste, por ejemplo, el tema de los polinomios. En los polinomios es importante saber que los presupuestos, por ejemplo, en muchas instituciones, incluso el presupuesto de una casa, se podría hacer en base a un polinomio. Y eso se ignora completamente. Cuando uno se sube el precio, ¿no es cierto?, del bus, o sube el precio, ¿no es cierto?, del pan o de alguna... Bueno, ¿cuáles son los elementos que están alterando aquello? Y entender entonces los polinomios como sumas de productos. Y no como esta cosa, ¿verdad?, que digamos en la cual se dice, un polinomio es de la forma tan... Ok, eso es lo matemático. Pero finalmente, ¿para qué nos va a dar una utilidad para pensar sobre el mundo cotidiano que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay harta discusión. Hay bastante que decir ahí, pero también hay investigaciones que un poco llevan a aquello, pero sobre todo el que aporte esta enseñanza de las matemáticas a tener discusión en nuestras aulas, a tener colaboración, ¿no es cierto?, a tener todos estos aspectos que hoy en día nos deparan, ¿no es cierto?, y nos desafía, por cierto, la enseñanza, digamos, de la matemática para el siglo XXI. Muchísimas gracias, doctor Roberto Vidal, y muy agradecidos, y queda a la expectativa de una próxima invitación que podamos tenerle a usted, y también esperando que nos visite acá por el norte del Perú, tanto a la Universidad de Pedro Luis Gallo como a la Universidad Nacional de Trujillo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.